Capítulo 15. Sobre qué es necesario saber y qué no, y sobre la naturaleza del ser. El asombro de Parashurama creció más y más tras escuchar de labios de Dattatreya la maravillosa historia de la ciudad de la montaña. Sopesó las enseñanzas de su maestro con la mente clara y serena, y luego pasó a preguntar: Señor, he considerado el sentido de tus enseñanzas a la luz de estas magníficas historias que me has contado. Entiendo que sólo la inteligencia es real y simple, y que los objetos son sólo imágenes tan irreales como una ciudad reflejada en un espejo. La Suprema Maheshvari es esa conciencia que se manifiesta como inteligencia y que tiene conocimiento dentro de sí de todo el abanico de los fenómenos, desde el estado no manifestado del sueño profundo hasta este mundo cambiante y pasajero de la vigilia. Todos estos fenómenos se deben aparentemente a la autosuficiencia de la conciencia y se hacen manifiestos sin ninguna causa inmediata. Todo esto es lo que he comprendido tras una cuidadosa consideración. Pero se dice que esta inteligencia está más allá de la cognición, porque permanece siempre como puro conocimiento en sí mismo. No veo entonces cómo puede comprenderse si sobrepasa el conocimiento. Tampoco puede alcanzarse la meta sin comprenderla. La meta es la liberación. ¿Cuál es su naturaleza? Si uno puede liberarse en vida, ¿qué es lo que regula esa vida emancipada, si hay algo que pueda regularla? Por lo demás, existen verdaderos sabios que llevan una vida activa. ¿Qué relación hay entre el mundo de la acción y su ser de pura conciencia? ¿Cómo pueden dedicarse a actuar sin salir de la conciencia inafectada? Una conciencia así solo puede tener una sola naturaleza, del mismo modo que la liberación ha de ser definitiva y sin cambios para que merezca tal nombre. ¿Cómo podrían advertirse ni tan siquiera diferencias en la vida de los hombres de conocimiento? Algunos de ellos permanecen activos mientras otros enseñan las escrituras. Algunos continúan sus adoraciones mientras otros se sumergen en el samadhi. Unos llevan una vida de terribles austeridades, mientras otros dan tranquilamente instrucciones a sus discípulos. Algunos llegan a gobernar con justicia reinos enteros, mientras otros todavía mantienen disputas con las demás escuelas de pensamiento. Unos escriben sus enseñanzas y experiencias, y a otros no les importa simular ignorancia. Algunos hay, en fin, que incluso realizan acciones generalmente consideradas como odiosas y reprobables. Pero todos ellos terminan por ser reconocidos como sabios en este mundo de ignorancia. ¿Cómo pueden darse tales diferencias en sus vidas cuando no debería haber ninguna diferencia en el estado de liberación que ellos comparten? ¿O es que también hay grados para el conocimiento y la liberación? Ten la amabilidad de resolverme estas dudas, pues estoy deseoso de descubrir la verdad. Dattatreya, satisfecho con el interés de su discípulo, respondió de este modo: Veo que eres digno, Rama. Has comenzado a inquirir de la forma adecuada y te encuentras preparado para la búsqueda última. Esto se debe a la gracia de Dios que te pone en la buena senda, pues ¿quién logrará algo de valor sin la divina gracia? El insustituible trabajo de la divina gracia íntima termina cuando la mirada de uno se vuelve definitivamente hacia adentro para hacerse más honda cada día. Lo que has dicho hasta aquí es cierto. Tú has entendido correctamente la naturaleza de la conciencia, pero no la has realizado todavía. El conocimiento de la propiedad de una cosa sin la experiencia real de la cosa misma
es tan inútil como la ausencia de conocimiento. La verdadera experiencia del sí mismo borra incluso la noción del yo empírico. ¿Puede persistir el mundo sin tal noción? El conocimiento de segunda mano no vale más que el recuerdo de un sueño. Es igual de inútil que la aparición de un tesoro en un sueño. Te lo mostraré con una vieja historia. Hubo en otro tiempo un rey muy virtuoso gobernando en Videja. Su nombre era Janaka y era muy sabio y estaba familiarizado tanto con este mundo como con el otro. Una vez se decidió a adorar con ritos sacrificiales a la grandiosa moradora del ser. Vinieron para la ocasión todos los brahmanes, ermitaños, eruditos versados en los Vedas, otros hombres muy duchos en la ejecución de sacrificios y ritos, y en general toda esa clase de gente que se precia tanto de saber cómo hay que hacer las cosas. Por aquel tiempo, Varuna, dios de las aguas, quiso realizar también el mismo sacrificio, pero nadie digno aceptó la invitación debido a que todos querían complacer al soberano Janaka, que también los trataba. De modo que el hijo de Varuna, que era un dialéctico temible, decidió ir con ellos. Se disfrazó de brahmán para traer las invitaciones de otros brahmanes. Al entrar en el salón real, bendijo al rey debidamente y se dirigió a él ante toda la asamblea. «Oh rey, tu comitiva no es todo lo buena que debiera. Es como un maravilloso lago de lotos florecientes saqueado por cuervos y águilas culebreras. Estaría mucho mejor sin toda esta cuadrilla de incompetentes. No encuentro aquí ni a un solo individuo que como un cisne inmaculado para un lago de lotos fuera el adorno de una gran asamblea. Que Dios te bendiga, pero yo no quiero tener nada que ver con esta caterva de imbéciles». Siendo insultada de este modo, la asamblea entera se puso de pie y clamó enfurecida. Esto fue lo más suave de todo lo que le dijeron. «Habráse visto el brahmán charlatán, pero ¿cómo te atreves a insultar a todo el mundo aquí? ¿Qué podrías saber tú que nosotros ignoremos? Tú solo eres un degenerado y un pervertido, así que no nos vengas con faroles. No te vas a ir de aquí hasta que nos demuestres tu superioridad sobre nosotros. Hay aquí grandes eruditos venidos de las partes más lejanas del mundo. ¿Es que crees que les vas a cerrar la boca con tu sabiduría? Dinos cuál es esa especialidad tuya en la que pretendes ser más competente». Ante el desafío, Varuni contestó: «Dentro solo de un momento procederé a derrotar el debate a todos y cada uno de vosotros, uno por uno, pero será solo con la condición de que si soy derrotado me arrojaréis al mar, y si yo os derroto a vosotros, también os mandaré al mar uno detrás de otro. Si os parece bien la condición, podemos empezar ya, y con el debido orden». Ellos se mostraron de acuerdo, y el debate comenzó con la mayor seriedad. Los eruditos fueron derrotados uno a uno por la falaz y retorcida lógica de su oponente, y pronto fueron centenares los que bebían agua salada. Los seguidores de Varuna tomaron a los eruditos que se hundían en el agua para su sacrificio, donde fueron recibidos con el mayor respeto y para su gran asombro y satisfacción. Entre los que se hundieron había uno que se llamaba Kajoda. Su hijo, Ashtavakra, habiendo sabido del destino de su padre, se apresuró a ir a la corte de Janaka y desafió al falaz dialéctico. El autor de toda la farsa fue esta vez derrotado y también mandado al mar por el joven vengador. Entonces Varuni se despojó de su disfraz ante la corte e hizo aparecer de nuevo a todos los hombres que había lanzado al mar. El hijo de Kajoda estaba henchido de orgullo y se comportó ofensivamente con la asamblea.
Los pretenciosos eruditos tuvieron que pasar ahora por el trago de ser mortificados delante de la juventud. Justo entonces surgió de entre ellos una asceta, y toda la asamblea la miró expectante como a su último recurso. Alentada por todos, la encantadora doncella, de cabello enmarañado y rústico atuendo, fue honrada por el rey y tomó la palabra con un tono dulce y firme. «Oh, pequeño hijo de Cajoda, sin duda tienes un talento consumado, pues has rescatado a estos brahmanes tras derrotar a Varuni en el debate. Me gustaría plantearte una escueta pregunta, a la que te pido des una respuesta directa, clara y sin reservas. ¿Cuál es esa condición que una vez alcanzada concede la inmortalidad completa? Una vez conocida, disipa todas las dudas, y en la que una vez establecido desaparecen todos los deseos. Si tú conoces ese estado sin límites, te pido por favor que me lo digas». Así abordado por la asceta, replicó con confianza el hijo de Cajoda. «Yo conozco ese estado. Escúchame, no existe nada en el mundo que desconozca. He estudiado toda la literatura sagrada con cuidado, y esta es mi respuesta. Aquello por lo que tú me preguntas es la causa eficiente y primera del universo, ella misma sin comienzo, medio ni fin, e inafectada por el tiempo o el espacio. Es pura, ininterrumpida, simple conciencia. El mundo entero se manifiesta en ella como una ciudad en un espejo. Tal es el estado trascendental. Comprendiendo lo uno se hace inmortal, termina para siempre con las dudas al eliminar la razón de la ignorancia, y ya no deja espacio para el deseo, porque aquello que está más allá es plenamente experimentado. Y además es incognoscible, puesto que no hay nadie que lo pueda conocer salvo él mismo. Asceta, ya te he dicho la verdad tal como afirman las Escrituras». Después de la respuesta de Ashtavakra, la asceta tomó de nuevo la palabra. «Joven sabio, lo que tú afirmas está muy bien dicho y es aceptado por todos, pero quiero que atiendas a la parte de tu respuesta en la que, por un lado, admites su incognoscibilidad debido a la ausencia de un conocedor fuera de la conciencia, y por otro lado, también que su conocimiento otorga inmortalidad y perfección. ¿Cómo reconciliar estas dos afirmaciones? O bien admites que esa conciencia es incognoscible y tendrías que concluir su inexistencia si tú no la conoces, o bien afirmas que existe porque tú la conoces y en ese caso no es incognoscible. Está claro que tú hablas por un conocimiento de segunda mano recogido de las diferentes escrituras. No has podido realizarlo. Luego, no se trata de un conocimiento personal. Si lo piensas, tus palabras equivalen a decir que tienes un conocimiento personal de las imágenes, pero no del espejo. ¿Cómo puede ser eso? El rey Janaka y su asamblea no se merecen semejantes vacuidades. El joven se sintió avergonzado ante esta reprimenda, permaneciendo por un buen rato con la cabeza gacha y cavilando, pero no pudo encontrar ninguna respuesta aceptable a su pregunta, y finalmente se sometió ante ella con la mayor humildad. «Oh asceta, en verdad no tengo respuesta para tu pregunta. Antes querría ser tu discípulo. Te ruego que me indiques cómo se reconcilian las dos afirmaciones de las Escrituras. Quisiera, al menos, decir en mi defensa que yo no he dicho ninguna falsedad manifiesta, pues no ignoro que los méritos que pueda tener un mentiroso son borrados por sus mentiras y le niegan todo valor.
La asceta apreció la sinceridad de Ashtavakra y le dijo delante de la asamblea: «Muchacho, hay muchos que viven en el engaño por ignorar esta sublime verdad. Las estériles polémicas nunca ayudarán a nadie a acercarse a lo real, pues está a resguardo de cualquier clase de razonamiento. De todos los aquí reunidos en asamblea, ninguno ha experimentado esta realidad, salvo el propio rey y yo misma. No es una materia para ser discutida. La lógica más brillante podrá tal vez exponerla, pero no demostrarla, ni mucho menos alcanzarla. Aunque completamente por encima de la lógica y de la agudeza intelectual, puede ser comprendida por el servicio al Maestro y la gracia de Dios. Escúchame atentamente, tú, hijo de sabio, pues esto es difícil de entender incluso cuando se explica con acierto. Tampoco ayuda a escucharlo miles de veces, salvo que uno compruebe las enseñanzas por medio de la investigación en el ser con mente íntegramente concentrada. Esto es igual que la historia del malentendido del príncipe, que creyó que le habían robado un collar de perlas y que no se convenció de lo contrario con ninguna explicación hasta que reparó en que pendía de su propio cuello. Del mismo modo, joven, por más inteligente que uno sea, jamás conocerá su propio ser por ningún tipo de enseñanza, a menos que se tome el trabajo de comprobarlo por sí mismo. Y eso no será posible mientras su mente siga mirando hacia afuera. Una lámpara ilumina todo su entorno, pero no se ilumina a sí misma ni a ninguna otra luz. Y sin embargo, su brillo solo viene de sí misma, sin necesidad de otra fuente. Las cosas brillan a la luz del sol, sin necesidad de otra iluminación. Decimos que las cosas no nos son conocidas o que no existen, tan solo porque la luz no requiera ser iluminada. Si ocurre así con la luz y las cosas ante nuestros ojos, ¿qué duda puedes tener con respecto a la propia conciencia del sí mismo? La luz y las cosas son insensibles, no pueden tener conciencia propia, y sin embargo nadie duda de que existan como manifestación. Eso implica que participan de algo que tiene luz propia. No puedes investigar igualmente dirigiendo hacia adentro tu atención para hallar si el sí mismo, que todo lo abarca, es o no es consciente. Esa conciencia es absoluta y está más allá de los tres estados de vigilia, sueño con ensueños y sueño profundo. Comprende todo el universo y lo hace manifiesto. Nada puede ser percibido sin su luz. ¿Qué apariencias podría haber si no hubiera conciencia? Hasta el cese de toda apariencia, como ocurre en el sueño profundo, requiere la luz de la conciencia para certificarlo. La conciencia de tu inconsciencia también se debe a tu conciencia. Si infieres su luz eterna, has de investigar más de cerca si esa luz surge de sí misma o no. Todos caen en esta investigación, por más instruidos y competentes que sean, pues su atención no se dirige hacia adentro, sino que merodea en las afueras sin descanso. Mientras los pensamientos afloren, la completa inmersión de la mente no puede ser alcanzada, y mientras esto no se logre, el sí mismo no se puede realizar. La auténtica introspección comporta la ausencia del deseo. ¿Cómo podría detenerse la mente si no se abandonan los deseos? La propia naturaleza del ser implica el desapasionamiento, pues existiendo por sí misma, solo puede ser espontánea. Es lo que permanece al término de la investigación, tras la eliminación de todo esfuerzo y pensamiento.
Si vuelves sobre ese estado tras salir de él, lo sabrás todo, incluyendo el sentido de esas palabras sobre aquello que es conocible e incognoscible a un mismo tiempo. Habiendo comprendido eso, para uno ya solo existe la eternidad. Y con esto he terminado. Saludos a todos. Pero aún no has entendido mis palabras, porque es la primera vez que oyes esta verdad. El Rey, el más sabio entre los hombres, te permitirá entenderlo. Si le preguntas de nuevo, resolverá todas tus dudas. Tras terminar, el Rey y toda la asamblea se rindieron honores, y en pleno homenaje desapareció en el aire ante la mirada de todos. Te he contado, Rama, el método que conduce a la autorrealización.